Se dice que somos lo que comemos, también somos lo que no comemos. Y a esto nace una pregunta: ¿qué es la pérdida y qué es el desperdicio de alimentos? Una pregunta que se hicieron en el 2011 los integrantes de la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, organismo perteneciente a la ONU, y dijeron: ¿qué está pasando con la pérdida y desperdicios de alimentos? Primero, pues hubo que definir los conceptos, definiciones que a la fecha no hay oficiales, que se siguen trabajando, se siguen intentando adecuar a las situaciones. Pero se encarga el estudio y los resultados del estudio son reveladores. Los datos llaman la atención. Entre ellos se encuentra que la tercera parte de los alimentos que se producen para consumo humano se desperdician o se pierden. Y vuelvo a decirlo, desperdician o pierden. Son dos palabras que parecen sinónimos, sin embargo, en este tema, en este fenómeno, sí se intentan separar. Se le dice pérdida de manera muy general a toda aquella materia orgánica que se pensó, se produjo, se cosechó y no se utilizó o no llegó a una mesa, no llegó a un plato, no llegó a una persona. Y esto se le conoce como la cadena de suministros de los alimentos. Y en alguno de los puntos de la cadena, antes de la preparación, antes de la modificación, se perdió. Puede ser por la transportación, puede ser por el manejo, puede ser por la distribución, puede ser por el almacenamiento o incluso a veces por situaciones de aduanas, por situaciones de administración, que ese material no se pudo utilizar para preparar algo para el consumo humano. A eso se le conoce como pérdida. El desperdicio es todo aquel alimento ya preparado, ya cocinado, por así decirlo, ya sea por una industria grande que hace comida preparada, precocida, le llaman, o comida para el consumo posterior, como las cosas enlatadas o las cosas para microondas, y también la comida hecha por los restaurantes, lugares de comida rápida y obviamente por las casas habitación, pues todo aquello que ya no se utilizó, porque caducó, porque se echó a perder, porque sobró y simplemente se desecha, o por cuestiones como muchos de los establecimientos de comida rápida en los que la comida ya preparada tiene una caducidad y si no se consume en ese momento se tiene que desechar. Según se sabe, no se puede utilizar para regalar o demás, sino se tiene que desechar. Le llaman merma. Entonces, el, el, em, el fenómeno se ve muy grande cuando decimos que es una tercera parte de todo lo que ya mencioné ahorita. Actualmente equivale como a 1.3 mil millones de toneladas al año. Imaginémonos cuánta gente se podría alimentar con esa cantidad. En México se tienen, de acuerdo al censo del 2020, 6.5 millones de personas en situación de hambre. Situación de hambre es aquellas personas que no se alimentan bien, sobre todo aquellas que comen una vez al día, una vez cada 2 días o hasta más días, y lo que comen tiene un valor nutricional muy bajo. Es gente que es muy propensa a las enfermedades, obviamente sus expectativas de vida son más cortas y una situación innumerable de cuestiones que pueden suceder por una mala alimentación. También se cree que pues simplemente es dinero el que se pierde cuando no se da un buen manejo de los alimentos. Pero también se tiene que el proceso de producción de alimentos genera muchos gases de efecto invernadero. Obviamente puede ser la erosión, la deforestación, el sobrepastoreo. Está también en la transportación, pues la contaminación, está también la falta de nutrientes en muchos alimentos y obviamente lo económico. Entonces, muchos países han tratado de estudiar estas situaciones, entre ellos están Estados Unidos, los del bloque de la Comunidad Económica Europea y Australia, porque en aquel primer reporte del 2011 se encuentra que son los que más desperdician. Los que más desperdician comida. Los que más pierden son los países menos desarrollados, los países económicamente un poco más débiles, porque sus procesos y sus métodos, tanto de producción como de transportación, de manejo, administración, almacenamiento, no siempre son los adecuados. Sin embargo, este tipo de países que son más pobres, es poca el desperdicio que se genera en ellos, por lo mismo, porque no se pueden dar el lujo, al no tener tanta capacidad económica, no se pueden dar el lujo de desperdiciar la comida.
Los países que más tienen son los que más gastan y se dan el lujo de poder decir, bueno, ya no lo usé hoy, mañana me compro otra cosa y como otra cosa. Y los estudios que se han realizado han tratado de establecer de qué manera medimos lo que se está desperdiciando, lo que se está perdiendo. Tampoco hay al día de hoy un parámetro o algunos estándares que nos digan se debe de hacer de esta manera. Se tienen dos metodologías al momento que son las más utilizadas. Una de ellas es la medición directa y el llenado de una bitácora. El problema que se tiene con esta medición directa es que es muy costosa, lleva mucho tiempo y los participantes tienen que estar muy enfocados en lo que están haciendo, porque también puede prestarse al tedio, puede prestarse al ya no querer seguir midiendo las cosas, sobre todo en casas habitación. En Estados Unidos y en Suecia se han hecho este tipo de investigaciones, pero les ha costado mucho, mucho dinero. Hay otra manera que es un poco más barata, bueno, es muchísimo más barata, que es la estimación por medio de encuestas. Se levanta una encuesta como las que hace el INEGI. INEGI acaba de hacer una encuesta piloto que se llama encuesta, Eramos se llama encuesta de residuos y materia orgánica. Esta encuesta es piloto, pero lo que se trata es de estimar qué es lo que trata de consumir, qué es lo que se tira, qué es lo que se desperdicia. Los datos que tiene actualmente no son significativos, son datos nada más de pruebas, son datos por las pruebas pilotos que se han hecho. Sin embargo, se adecuan un poco a lo que se dice a nivel mundial. Y esto es un estudio muy reciente que acaba de hacer en el 2021 el INEGI. Bueno, se tienen estas encuestas y estas maneras. Actualmente la FAO incluso acaba de liberar, por así decirlo, un protocolo que se llama el Protocolo de Pérdida y Desperdicios de Alimentos o Protocolo FLW por sus siglas en inglés. Y intentan generar un estándar, un parámetro para más o menos que todos estemos en la misma página. Y esto porque diversos estudios dan unas cifras y llegan otros estudios sobre lo mismo y dan unas cifras un poco diferentes, hay variaciones y entonces nos damos cuenta que la incertidumbre es grande. Uno de los problemas que tenemos en México es que es muy poco lo que se ha estudiado, es muy poco lo que se ha hecho. Se tienen los trabajos del doctor Genaro Aguilar, donde él ya propone una manera de calcular un índice de pérdida de desperdicios de alimentos y tiene un enfoque más económico. A este factor o a este índice habría que agregarle elementos para medir la cuestión ambiental, que es la generación de gases de efecto invernadero, la cuestión nutrimental, cuánto es lo que se pierde nutrimentalmente hablando. El Plan Nacional de Desarrollo no tiene actualmente un rubro que nos hable sobre pérdida y desperdicio de alimentos. No tiene un rubro que diga nos vamos a adecuar a los objetivos del desarrollo sostenible y queremos tener acciones para la meta 12 o el ODS 12, meta 12.3, que es reducir a la mitad el desperdicio, pérdida y desperdicio de alimentos para el 2030. Estudios recientes indican que no se ha avanzado mucho, que al contrario parece ser que se ha retrocedido en esta cuestión en muchos países y pues eso es de llamar la atención. Algo tenemos que hacer. Sin embargo, no podemos tratar de resolver un problema que todavía no conocemos bien, donde no sabemos bien cuáles son sus fuentes, dónde están sus raíces. Y en este estudio lo que pretendemos ahora hacer es establecer cuál es el estado actual de los estudios sobre pérdida y desperdicio de alimentos. Preguntas por responder hay muchas. ¿Cómo se desperdician los alimentos? ¿Quiénes son los que más desperdician? ¿En qué elementos de la cadena de distribución de los alimentos se pierde más? ¿Y qué acciones son las que podemos realizar como ciudadanos, como investigadores, como país, como políticos? Preguntas que están en la mesa y que requieren de una respuesta.